Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar comienzo, como ya estamos acostumbrados, a llevar adelante este devocional, estudio devocional, bueno, que lo hacemos los martes y los jueves. Y estamos considerando el Evangelio según San Juan y venimos ya terminando el capítulo 4. Entonces vamos a leer, vamos a considerar la última parte de lo que es el versículo 4, que bueno, lo vamos a retomar de donde dejó Jorge el martes, que es a partir del versículo 43 hasta el 54. Pero después vamos a comenzar el capítulo 5, una porción muy linda, bueno, como es todo este evangelio, ¿no? Em, a mí me gustaría comenzar un poco para recordar y lo que nos impactó del devocional anterior y digamos lo que nos queda de sustancioso del devocional anterior es esto de la diferencia que hay entre lo que es la vida espiritual y la vida natural, ¿no? Y hablábamos de la mujer samaritana y cómo Cristo, cuando ella le pide agua del pozo, eh, Cristo lo que trata de hacer es juntar lo natural con lo espiritual, como decía Jorge, para llevarla justamente al plano que Cristo quería llevar a la mujer samaritana, ¿no? Dice que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice que respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua viva, ¿no? ¿Cómo comienza ahí en ese diálogo que se genera con la mujer samaritana esto de la intención de Cristo, ¿no? De llevar a la mujer samaritana a que vea más allá de lo que era el agua del pozo, que ellos tenían para sacar esa agua natural, y que entendiera cuál era el agua espiritual que tenía Cristo para darle. Dice: más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa era la intención de Cristo, ¿no? De que entendiera cuál era la diferencia entre el agua natural y el agua espiritual que ofrecía la mujer samaritana, pero que nos ofrece Cristo en este tiempo también, ¿no? Y la otra cosa que a mí me llamaba la atención es eh, cómo trata también a sus discípulos, ¿no? Que también les hace ver la diferencia entre lo que es lo de la carne o lo que es natural, digamos, a lo que es lo espiritual. Dice que cuando ellos vinieron, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, le decían, ¿no? Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, dice, decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También a los discípulos ahí se generaba esa dicotomía, ¿no? Esa diferencia entre lo natural y lo espiritual. Entonces, el devocional de anterior hablábamos del tema de la sed, ¿no? De aquel que tiene sed, dice: venid a mí, y yo le daré de beber agua para vida, que salte para vida eterna, decía, ¿no? Así que bueno, después de todos esos sucesos y todo lo que Jorge nos comentaba, dice que la mujer fue y habló con los varones y, y qué increíble, ¿no? Lo último, en el versículo 42, que fue el último que leyó Jorge: decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que no era solamente por lo que decía la mujer, sino que habían tenido un encuentro cara a cara con el Señor, ¿no? Qué interesante. Bueno, el versículo 43 en adelante dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos se le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea,
donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan, no? Cuando estudiamos el primer milagro de Jesús, cuando convierte el agua en vino. Y dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. O sea, el oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En esta partecita, qué importante es que podamos ver la actitud de este oficial del rey, ¿no? Tenía una fe personal, digamos, ¿no? Una fe que cuando él se enteró que estaba en Galilea, vino y no solamente se enfrentó con Jesús, sino que le rogó que bajara para sanar a su hijo. Y dice que estaba a punto de morir. Dice, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cómo se fue de ese encuentro? Se fue creyendo, ¿no? Creyendo en la palabra, ¿no? Cuando recibimos una palabra que viene de parte de Dios, qué importante tener esa fe, de poder salir de ese lugar, de poder salir de ese encuentro, pero creyendo lo que Jesús, lo que Cristo nos está diciendo, ¿no? Dice que cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive, ¿no? Le trajeron como la noticia de que el hijo estaba viviendo. Él ya venía con la fe de esto de haber estado con Jesús, ¿no? Dice que entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Qué importante tener una fe viva, hacer lo que tenemos que hacer, acercarnos a Jesús, acercarnos a Cristo y tener esa fe, ¿no? Esa fe, aferrarse en la palabra del Señor, ¿no? Que dijo: tu hijo vive, y él bajó, vino a su lugar creyendo. Pero ¿cuál fue, además de la consecuencia de que su hijo fue sano, sino que también toda su casa fue sana y salva, ¿no? La importancia que tiene todo lo que nosotros podemos representar para los demás, ¿no? A través de nuestra fe, y que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos puedan realmente conocer al Señor, ¿no? A través de una fe viva de esto de acercarse a Cristo. Y dice el último versículo del capítulo 4, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y así terminamos lo que es el capítulo 4. Pero retener esto, ¿no? Retener esto, de poder de poder diferenciar de lo que es lo natural con lo espiritual, como la mujer samaritana, entender el hambre, ¿no? De como le decían sus discípulos: Rabí, come, y él decía: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ¿no? Es esa diferenciación que nosotros tenemos que hacer. Y también la fe de este oficial, ¿no? Que fue y le rogó a Jesús que sanara a su hijo, y cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, él bajó, creyendo, él creyó en su palabra. Como consecuencia de haberse acercado a Cristo, y como consecuencia de haber creído, y de tener esa fe personal, esa fe viva, como lo estoy diciendo continuamente, cuando llega a su casa, también por testimonio y por su creer en Cristo, no solamente creyó él, sino que creyó con él, junto con él, toda su casa, ¿no? Qué importante. Y el capítulo 5 comienza con una historia que es muy, muy conocida, pero no por eso no deja de ser importante que la repasemos, ¿no? Que habla del paralítico de Betesda. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda quiere decir lugar de misericordia, ¿no? Eso quiere decir Betesda. Dice, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. A mí me llama la atención en estos primeros versículos. eh, Dice que yacía una multitud de enfermos. Yo siempre cuando leía esta historia, yo me hacía en mi mente que eran algunas personas, ¿no? Pero acá está hablando de una multitud, ¿no? ¿Cuántos serían? Una cantidad importante, porque para ser considerada una multitud, había mucha gente en este lugar. Y yo estuve mirando algunas fotos, porque todavía quedan algunas ruinas de lo que era el lugar ¿no? El estanque. Y hay algunas fotos que se me ocurren serán como que no deben ser fotos que son reales, pero sí como viendo en función a lo que se ve hoy, en función a lo que hoy hay, como fotos que cómo debería haber sido en ese tiempo. Y en realidad era como un estanque, como un tanque, o sea, era un estanque de agua estancada, y alrededor había como gradas, ¿no? Como gradas, como escaleras para llegar al agua. Pero alrededor de esas escaleras o esas escalinatas no era un lugar plano, no era un lugar donde se podía estar cómodamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que uno podía estar sentado y bueno, era un lugar muy agreste, de muchas piedras, es como si fuera una montaña con un agujero, digamos, y ese era el lugar. Y ahí había una multitud de personas. Yo digo, ¿cómo estarían ahí, no? ¿Cómo estarían en ese lugar? Teniendo en cuenta lo que es la parte sanitaria, el lugar para comer. Había gente que seguramente estaba ahí por mucho tiempo, porque por las características del terreno se me ocurre que los paralíticos o los que estaban muy enfermos no se podían ir a su casa y volver. Además, como ellos vamos a ver más adelante, tenían que estar esperando cuando el agua se ponía en movimiento, ¿no? Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, o sea que no era el miércoles ni el jueves ni un día en particular, sino que de tiempo en tiempo. Yo no sé si estaba establecido en qué tiempo bajaba ese ángel, ¿no? Y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, yo creo que la mayoría estaba ahí, vivía ahí, estaba en ese lugar. Y estando en ese lugar, prestar atención, obviamente, a que ese movimiento se generara, ¿no? Estar ahí, estático, en ese lugar. Pero no era un lugar lindo, cómodo para estar. Y además que era una multitud, ¿no? Me gusta esto por el tema del contexto, ¿no? Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Tampoco sé si esos 38 años estuvo ahí en ese lugar, pero insisto, por las características del lugar, me parece que no era tan fácil volver, ¿no? Volver a la casa o al lugar donde ellos vivían y después volver a ese estanque. Yo creo que esta persona hacía muchísimo tiempo que estaba en ese lugar. 38 años viviendo alrededor de una multitud, en un lugar totalmente inhóspito, donde seguramente no había baños, o sí había, pero imagínense, ¿no? Con todas las necesidades de las personas además las personas que estaban ciegos, cojos, paralíticos y seguramente había enfermos mentales también, ¿no? 38 años en ese lugar. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y yo leía esto, cuando Jesús lo vio acostado. Yo interpreto más que de una oposición, digamos, de estar acostado, supo que llevaba mucho tiempo acostado o postrado por dentro, digamos, ¿no? Con amargura, con tristeza, con desilusión, con depresión, con tristeza, solo, acostado, no su cuerpo, sino su alma, ¿no? Su corazón. Eso es lo que yo interpreto. Le dijo, ¿quieres ser sano? Por eso le pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano?
porque él entiende, yo creo, lo que había adentro, no lo que él veía. Más allá de verlo, que estaba acostado, yo creo que veía su corazón, ¿no? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Tremendo, ¿no? 38 años, paralítico, en ese contexto, rodeado de una multitud, con la mirada puesta permanentemente en el agua, por si es que se generaba ese movimiento, y, y siempre con la expectativa de que alguien lo llevara, de que alguien lo ayudara a bajar para tocar el agua. No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Otra cosa que le pasaría a este hombre es que seguramente en todos esos años que estuvo hacinado en ese lugar, vería muchos milagros, vería sanaciones, ¿no? Veía gente que se sanaba. ¿Qué le generaría eso a este hombre, ¿no? Por dentro. Jesús le dijo tres cosas. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y yo por eso me gustó generar esto en esta tarde, el contexto, ¿no? Levantarse, ¿de dónde? Levantarse de ese lugar hacinado, lleno de gente, seguramente con olor, seguramente con peleas, seguramente con muchas necesidades, con hambre. ¿Quién le traería comida? ¿Cómo haría para higienizarse? ¿Cómo sería la convivencia en ese lugar, ¿no? Levántate, le dijo el Señor. Levántate. ¿eh? Eh, Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Levantarse, ¿eh? Tomar el lecho, tomar lo que él tenía en ese momento, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Y andar. Primero entonces llama la atención al enfermo, le dice, ¿quieres ser sano? Este hombre estaría mirando permanentemente el agua. ¿Cuándo viene el ángel? ¿Cuándo viene el ángel? Cuando se generaba algún movimiento, permanentemente, su vista siempre seguramente estaba enfocada a lo que era el estanque, ¿no? Hasta que vino Jesús, hasta que vino Jesús. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces ahí llamó su atención, ¿no? Porque tocó su corazón, porque tocó su alma. Y cuando lo miró a Jesús, que esta persona que le estaba diciendo, levántate y anda, ahí es donde se generó y se produjo el gran milagro para su vida, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Salí de este lugar, levántate, toma tu lecho y empezá a caminar. Dice que, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, salió a caminar y era día de reposo aquel día. Bueno, ahí se enfurecieron los judíos, ¿no? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Acá otra vez se nota la diferencia entre lo que es la religión y lo que es la parte espiritual netamente dicha, ¿no? De lo que es Cristo, de lo que es una vida en el Espíritu. Los judíos, lo que les llamó la atención no era el milagro que había pasado este hombre, ¿no? De haber estado paralítico durante tantos años y que ahora tenía su lecho, sí, pero caminaba y estaba andando. No les interesó eso, sí les interesó que era el día de reposo y que andaba con su lecho y él le dice, no era lícito, le dijeron, no era lícito tomar tu lecho y andar. La diferencia de nuevo, ¿no? Entre lo que es el milagro que viene de parte de Dios y lo que dice la religión, ¿verdad? Bueno, Jesús se había ido. Y fíjense, del versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Yo puedo deducir de esto, de que no solamente sanó su cuerpo en el estanque, ¿no? Que pudo salir caminando con su lecho y salir caminando, sino que después fue al templo, se encontró con Jesús y se produjo la sanidad completa, ¿no? Que era el alma. Nos dijo, vete y no peques más
para que no te venga una cosa peor. Fue una sanidad integral. Sanó su cuerpo, lo hizo caminar, lo sacó del lugar, lo sacó de su miseria, de su mugre. Y este hombre, al empezar a andar, ¿dónde fue? Al templo, y se encontró con Jesús y le dijo: has sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Para pensarlo, ¿no? Para pensar nosotros sobre esta historia, cómo Dios puede sanar nuestro cuerpo, cómo Dios puede sanar nuestra enfermedad, pero también cómo Dios puede sanar nuestra alma, ¿no? El hombre se fue, dice, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y sí fue, lo reconoció. Cuando lo conoció a Jesús en el templo, fue y le dijo a los judíos que era Jesús. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Un antes y un después de este milagro para Jesús, porque ahí los judíos, mejor dicho, los principales de los judíos, lo empezaron a perseguir terriblemente, con un odio tremendo, ¿no? hacia Cristo, porque Él hacía ese tipo de cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, versículo 17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El único día de descanso que tomó Dios fue cuando terminó de hacer su creación, ¿no? A partir de ahí hasta hoy sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en tu vida, sigue trabajando en mi vida. Él no descansa, ¿no? No descansó desde aquel tiempo hasta ahora, no está descansando ahora, ni va a descansar tampoco, hasta toda la eternidad, por siempre. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Finalmente lo lograron, lo llevaron a la cruz y lo mataron. Pero Jesús permaneció sin pecado todo ese tiempo, y ese es nuestro gran gozo, ¿no? Nuestra gran alegría, porque hoy podemos conocer esta historia y podemos saber que Cristo fue a la cruz y para salvarnos, ¿no? Para ir en nuestro lugar, por esto que hicieron los judíos, por esto que hicieron los principales judíos. Pero qué importante, ¿no? Para que tengamos en cuenta en este tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el estanque de Bethesda? ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando el milagro? ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿En el lago estancado o mirando a Cristo, ¿no? Que está haciéndote la oferta, como le hizo al paralítico de Bethesda? Hoy también Cristo te está haciendo la misma oferta y te dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque Él reconoce tu interior, Él reconoce tu corazón. Él sabe que estás probablemente en el estanque de Bethesda esperando el milagro. Pero ¿a dónde estás mirando? ¿A dónde estás mirando? ¿Dónde tenés tu mirada? ¿Fija en qué? ¿En el agua que se mueva? ¿Esperando que haya alguien que venga a ayudarte? ¿Estás con tu mirada en alguna cosa? ¿Estás con tu mirada en algún gobierno? ¿Estás con tu mirada en alguna persona? ¿Esperanzada en algunas personas? ¿Estás esperanzado en la iglesia? ¿Estás esperanzado en el pastor? Que podamos mirar y que podamos ver a Cristo, ¿no? Y que Él conoce nuestro corazón y que podamos entender esta historia que hemos considerado hoy del paralítico de Bethesda. Mirar a Jesús, y para que realmente podamos ser sanos de cuerpo y de alma, y prepararnos para ir a vivir eternamente con Él, ¿no? Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por su atención, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, porque, Señor, siempre nos das la posibilidad de poder estar delante de tu presencia, de poder compartir tu palabra, Padre. Y yo te ruego, Señor, que esto que hemos compartido hoy, Padre, pueda entrar en el corazón, en nuestro corazón, Señor, en el corazón de las personas, para, Señor, decidirse a mirar a Jesús, de levantar nuestra mirada y no esperar, Señor, en otros milagros que pueden venir de otro lugar, Señor. Sacar nuestra mirada del estanque, sacar nuestra mirada del agua estancada y mirarte a vos, Señor, mirarte a vos,
que sos la fuente de toda sanidad y santidad, Padre, y que tenés todo en la palma de tu mano, Señor, y que todo está dispuesto para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga mucho. Hasta el martes.